Hablar del biotipo estándar de humanidad no es nada fácil porque tenemos que definir qué es eso de la humanidad y qué es eso que no es humano. Si pensamos un poco, el ser humano es un ser único, pero al mismo tiempo es un ser dual, es masculino y femenino, es también dual porque tiene mente y tiene cuerpo. Tenemos conciencia de las cosas, una conciencia que domina la actitud y los instintos. Tenemos una especie de identidad por sobre la conciencia y por sobre los instintos. Tenemos a alguien que ejerce el control, a alguien que ejerce ese poder de controlar los excesos, las carencias, los extremos. Y ese algo o alguien que controla los instintos, el celo, las virtudes, ese es el ser que nosotros reconocemos como ser humano. Ahora, ¿en qué se diferencia el ser humano del resto de las especies? Precisamente en ese aspecto, en el control. El ser humano es capaz de no solamente autocontrolarse, sino que además puede controlar el resto de las especies. Al ser humano se le exige un ordenamiento ecológico, un ordenamiento biológico, un ordenamiento natural. ¿Por qué? Porque tiene la potestad para hacerlo. Bueno, entonces, ¿cuál es ese biotipo estándar de humanidad al que todos debemos parecernos? Bueno, sería un ser libre, autónomo y responsable. ¿Pero qué significa ser libre, ser autónomo y ser responsable? Bueno, ser libre es aquel que utiliza la verdadera libertad. Hasta ahora hemos pensado que la libertad era simplemente una capacidad de optar y lo hemos delimitado ahí, hemos finalizado ahí, hemos dicho que eso ya era correcto. Capacidad de optar, eso es la libertad. Si tengo capacidad de optar por aquello que me beneficia, bien. Si tengo capacidad de optar por aquello que me perjudica, bien también. Como lo dejamos cortados en ese punto de capacidad de optar nada más, pues hemos vivido las consecuencias de optar en libertad por esas cosas que nos benefician a las minorías y perjudican a la totalidad, que nos benefician en lo particular y perjudica al sistema o perjudica al ecosistema o perjudica al orden cósmico, por ponerlo en extensión, lo máximo. Luego, ¿qué tipo de libertad es la que tenemos que observar para ser libres, autónomos y responsables? Tendríamos que observar un tipo de libertad responsable. ¿Cuál es esa libertad responsable? Definámosla. La definimos como capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada. Ahí veis el tipo de libertad, distinta de la otra. La otra era la libertina, era la opción por lo particular, la opción por las minorías, la preferencia de alternativas contrarias, es decir, ese tipo de libertad es basura. La libertad verdadera es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esa frase es una frase absoluta que tenemos que memorizar todos para poder ser responsables, porque si no, ¿cómo vamos a ser responsables si optamos por las cosas que nos da la gana a nosotros mismos? La libertad se nos ha dado, la libertad se nos entregó, no la hicimos nosotros. La libertad es una porción de la naturaleza. En la naturaleza también las especies tienen cierta libertad, pero no tienen esta libertad que tenemos nosotros o que acuñamos nosotros. En las especies se mueven de acuerdo a la automovilidad del instinto, pero es automática esa movilidad del instinto. Nosotros somos autónomos, es decir, podemos incluso ser célibes, podemos ayunar, podemos construirnos, podemos destruirnos también. Tenemos esa potestad de hacer lo que queramos con nosotros porque el poder que tenemos está por encima de nosotros. Ahora, ¿cuál es la misión que debemos cumplir para ser responsables? Bueno, optar por aquello que beneficia siempre a todos. ¿Qué beneficia siempre a todos? Conectividad. La conectividad beneficia siempre a todos porque cuando todo se conecta no hay nada que quede en el aspecto singular, sino que está todo conectado. Todos sabemos que la solidaridad es un encanto, que la cooperación es un encanto, que la colaboración es un encanto,
que la convivencia pacífica es un encanto, que el convencimiento mutuo es un encanto. Bueno, todos estos con es con otro, ¿no? Y si es con otro debemos de aprender a relacionarnos con otros. Y en la naturaleza se relacionan los animales bastante bien, independientemente de la cadena trófica, independientemente de que seas un depredador o seas un depredado, igual se llevan bastante bien entre ellos. Existen normas de comportamiento, existen normas también de convivencia y nosotros tenemos normas de convencimiento también. Esas normas son las que nos normalizan nosotros y nos construyen como biotipo estándar de normalidad. ¿Cuáles son las normas de comportamiento? Bueno, entre nosotros, si nos comportamos atendiéndonos, entendiéndonos y estando atentos los unos a los otros, la cosa funciona. Funciona porque uno se siente atraído por aquel que te atiende. Uno se siente convencido por aquel que te entiende, ¿no? Y uno también se siente agradado por aquel que está atento a tus necesidades. Luego, atender, entender y estar atentos los unos a los otros por el bien común es parte del biotipo estándar de la naturaleza humana. El inducir, deducir y discernir entre el por y el para nos da la razón que justifica una existencia. Toda existencia va a ser por algo o para algo. Luego, cuando comprendes la razón del por algo y la razón del para algo, comprendes qué es el ser. Y para eso basta con inducir, deducir, analizar, discernir. Y ese análisis comparativo lo hace nuestra inteligencia. La inteligencia es un sistema evaluativo. Nos compara una cosa con la otra y nuestra conciencia discierne y dice, sí, esto es, esto no es. De acuerdo con el criterio que hayamos ido formando poco a poco en base a las realidades que hemos conocido y comprendido. Para comprender algo necesitas conocer su origen, su identidad y su propósito. Es decir, necesitas comprender su por, su ser y su para. De esa forma vas desarrollando tu intelecto y vas siendo cada vez una persona más ajustada. Luego tenemos que el biotipo humano tiene que ser atento, entendiendo y atendiendo el uno al otro, que tiene que ser ajustado en el conocimiento de lo razonable, no de lo racional, porque lo racional es particular mío, sino de lo razonable, que es aquello que convence siempre a todos. Y además tenemos normas de convivencia. Y en esas normas de convivencia, si enseñamos a los pequeños a persuadir, seducir y motivar, es decir, si a los pequeños los enseñamos a seducir con afecto, es decir, nosotros vamos a entrar en una relación con amabilidad, con respeto, con templanza, con firmeza, con prudencia, es decir, vamos a entrar dentro de esta relación para conectarnos con el otro. Y en esa conectividad vamos a ir seduciendo con afecto al otro. Si tenemos que compartir algún tipo de ideas, lo vamos a persuadir con la verdad, persuadir con el raciocinio ajustado. Y si queremos que haga algo, lo vamos a motivar con el ejemplo de lo bien hecho. Sabemos que la voluntad se motiva en base a la expectación a disfrutar de un bien. Bueno, entonces mostremos esa expectación a disfrutar de un bien para motivar al otro a conseguirlo. Luego, la identidad humana, el biotipo estándar de identidad humana sería el estándar de aquel ser, de aquel sujeto, ya sea hombre o mujer, que controla las normas de comportamiento, las normas de convencimiento, las normas de convivencia, que ejerce el dominio o el control y dominio sobre las virtudes de la prudencia, de la firmeza, de la templanza. Es un ser prudente, firme, templado, prudente en la toma de decisiones, que sean aquellas que valen siempre a todos, firme en la determinación a conseguir o a cumplir con todos esos deberes que surjan en el camino, y templado para no agredir al otro, no responder con desagrado, con acusaciones, con rechazo o con reclamos. El reclamo, la acusación y el rechazo debe estar fuera del biotipo estándar de la naturaleza humana. Y tenemos también que este ser humano, además de controlar y dominar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza,
ha de ser capaz de controlar y dominar el instinto de protección, el instinto de conservación y el instinto reproductor. Estos tres instintos que nos protegen, porque son servidores custodios, nos protegen de la vida. El instinto de protección nos protege de los riesgos, peligros, daños o cosas que nos puedan afectar a nuestra integridad. El instinto de conservación se encarga de la alimentación, del descanso y del ejercicio físico para poder mantenerse saludables, y el instinto reproductor se encarga de la perpetuidad de la especie. En esa perpetuidad de la especie, lo lógico es que el biotipo humano sea un ser leal, sea un ser íntegro, puro y decente en las relaciones para no agredir emocionalmente a nadie. Es decir, si uno es fiel y leal a la pareja, fiel y leal a la familia, fiel y leal a los hermanos, fiel y leal a la naturaleza humana, lógicamente esa persona no va a crear ningún tipo de alteración mental, celoso, celópata o de celos, por ponerlo de alguna manera. Luego, el biotipo estándar de normalidad humana sería aquel que es capaz de controlar sus emociones, que no padece incontinencia emocional, que es capaz de controlar sus pensamientos, que no padece incontinencia verbal y que es capaz también de controlar sus acciones, su actividad, su voluntad. Es decir, que no es violento, no es impositivo, no es inoperante. Es decir, esa persona que supera la inoperancia y la imposición, esa persona que supera la arrogancia y la ignorancia, esa persona que supera la sobreprotección y la indiferencia, podemos decir que es un ser humano estable. Y ese ser humano estable, que no se trata de que sea maduro o no maduro, porque la madurez la va a lograr cuando muera, y tampoco va a ser perfecto porque la perfección tampoco existe, en algún momento va a tener que rectificar sus conductas, pero sí que aquel ser que tenga la actitud del control y dominio sobre las virtudes, sobre los instintos y sobre los excesos y carencias del celo, esa persona, ahí en ese nivel, podemos decir que es una persona respetuosa, respetable, confiable, convincente, segura, amable, y podríamos decir que ha logrado imitar al menos a ese biotipo estándar de naturaleza humana normal.